Cada vez que hago un análisis de cualquier activo, yo siempre diferencio en tres marcos temporales, ¿no? Largo plazo, medio plazo y corto plazo. Por hacer un resumen, para mí, en el largo plazo, el sentimiento de Bitcoin es alcista, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencilla y llanamente porque venimos de una acumulación y estamos en fase de tendencia alcista, ¿vale? Cualquier cosa que ocurra mientras no se pierda esto, ¿vale? Mientras no se pierda este volumen, un operador que únicamente observa a largo plazo, gráficos semanales o incluso mayores si quiere, pues debería estar pensando en comprar, ¿vale? Entonces tenemos largo plazo que para mí es alcista. Siguiendo con esta dinámica de razonamiento, en el medio plazo, pues entiendo, ¿vale? Mi punto de vista es esta estructura. Esta estructura, como bien he estado trazando aquí, pues para mí podría tener los tres eventos de parada, ¿vale? Que nos delimita la fase A y estaríamos en fase B, ¿vale? Esta estructura, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva a pensar que en el medio plazo tenemos un sentimiento neutral, ¿vale? Sentimiento neutral. ¿Por qué? Pues porque bajo mi punto de vista, bajo el contexto del mapa de ruta que nos ofrece la metodología, dentro de un rango bien definido como ese es el que tenemos, el precio puede estar rotando todo el tiempo que quiera, ¿vale? Dentro de él. Es sencillo. O sea, en el largo plazo venimos efectivamente de este movimiento tendencial alcista, de esta acumulación por debajo, que esto nos otorga un control comprador muy importante, ¿vale? Y en el medio plazo, evidentemente, el precio está rotando entre estas dos áreas, ¿vale? Las delimitamos tanto por arriba como por abajo. Y es lo que determina realmente el contexto actual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en este punto es que el mercado puede ir tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. ¿Qué me parece más interesante? Pues me parece mucho más interesante aprovechar las estructuras que nos pueda dejar el precio tanto en la parte alta como en la parte baja, ¿vale? E intentar operarlas a favor del contexto que tenemos ahora mismo, ¿vale? A favor del contexto que tenemos. ¿Y cuál es el contexto que tenemos? Evidentemente, como acabo de decir, medio plazo, tanto por arriba como por abajo. Debemos ser, bajo mi punto de vista, debemos ser críticos y objetivos con lo que analizamos y a la gente a la que seguimos, ¿vale? Yo, en el largo plazo, estoy comprado en BTC, ¿vale? Desde abajo, pues porque creo en el proyecto, me parece que ha llegado para quedarse y todas las bondades que todo el mundo conoce de Bitcoin, ¿vale? Y de blockchain, criptomonedas, etcétera. Me parece genial. Pero no hay que obviar, no hay que evitar mantener un razonamiento lógico y objetivo de lo que está sucediendo, ¿vale? A mí me da absolutamente igual que el precio vaya arriba o abajo. Yo muchas veces peco de que soy demasiado bajista en algunas ocasiones, en este caso con Bitcoin, pero a mí es que me da igual, o sea, yo estoy comprado en Bitcoin, me da absolutamente igual, casi prefiero que se vaya a 300.000, pero lo objetivo que es, vamos a mantener un poco la objetividad del asunto. Lo objetivo que es, pues que estamos en zona de rango, ¿vale? Zona de lateralización, y que en ese contexto el mapa de ruta, el mercado se puede mover a visitar tanto la parte de arriba como la parte de abajo, ¿vale? Ese es el contexto. Si hay a quien le chirría, parece increíble y no posible que el mercado pueda alcanzar esta zona de los 25.000, 28, 26, etcétera, pues me parece que es una posición equivocada, porque no se ajusta a la realidad. El contexto en el que estamos es este. Y además es que el precio lo viene confirmando, no es que lo diga yo, ¿vale? Lo viene confirmando porque empezó la rotación y ya tenemos eso, ¿vale? Bajo mi punto de vista, fase B de la metodología Wyckoff, se está generando la posible causa del efecto subsiguiente. Hasta el momento presente, hasta ahora mismo, las huellas que podemos analizar sugieren más control a favor de un potencial esquema reacumulativo que de un potencial esquema distributivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, podemos analizar el decremento del volumen durante el desarrollo del rango, que es una huella a favor de los compradores, a favor de los esquemas acumulativos, ¿vale? No hemos visto ningún movimiento bajista que denote o que vaya acompañado del indicador Waze, ¿vale? Que nos agrega el volumen por ondas y nos representa un poco la intencionalidad que tienen esos movimientos. No hemos visto todavía nada que haga fuerza a lo visto anteriormente, ¿vale? Otra huella a favor de los compradores.
Y también una huella muy interesante es que el movimiento, el último máximo, no acabó como un evento climático, ¿vale? Cuando acaba como un evento climático, quiere decir que se han deshecho muchas posiciones ahí, ¿vale? O sea, que ha habido mucho interés en esa zona y que si vemos evidentemente que hay muchísimo volumen aquí y que luego el precio cae, es porque aquí se ha vendido, ¿vale? Por contra, en vez de eso, lo que hemos tenido es un buy in exhaustion, que tenemos, podemos llamarlo, podemos aclararlo como un movimiento, un final de movimiento alcista por agotamiento, ¿vale? El precio final no encuentra mayor participación a seguir subiendo y cae. Y cosa muy interesante, que también es otra señal a favor de un esquema reacumulativo, es que ese movimiento que va a generar el AR hacia arriba en búsqueda del secondary test sí que lo tenemos como un evento climático, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces, lo que no sucedió aquí, sí sucedió aquí, ¿vale? Podemos entonces sugerir que aquí se compró, se volvió a comprar, ¿vale? Viendo cómo reaccionó el precio posteriormente, pues podemos llegar a esa conclusión, ¿vale? Eso no quita, ¿vale? Eso no quita que ahora el mercado comience a construir una nueva causa, las valoraciones, como siempre digo, de los agentes cambien porque se añade nueva información, porque el contexto cambie y se comience a vender, ¿vale? Y que los operadores de venta, los operadores interesados en mover el precio más abajo, actúen, entren con un mayor interés que los compradores, ¿vale? Y lo que inicialmente nos deja unas huellas, finalmente se rota. Pero es que esto es el mercado, amigos. Es que el mercado es un conjunto de información, un conjunto de agentes interdependientes entre sí, ¿vale? Y que cada una de las acciones de uno puede condicionar el razonamiento y las acciones de otro. Entonces, esto no es, esto me parece que es acumulativo porque ha sucedido esto, que tiene huellas acumulativas y ya compro. Porque las primeras huellas me sugieren que es alcista y que nos vamos para arriba. Pues no es el razonamiento más objetivo que podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque se añade nueva información al mercado. Porque hoy pasa no sé qué en Rusia, mañana pasa no sé qué en Estados Unidos que involucra al Bitcoin y que lo denosta, mañana pasa no sé qué, y todo lo que parecía que inicialmente inició como una potencial reacumulación con sentimiento alcista, pues se rota totalmente un sentimiento bajista, ¿vale? Mucha gente dice, no, es que Hueco no funciona porque ves ha fallado. No es que no falla, señor, es que lo que sucede es que el mercado es un ente dinámico, cambiante, en el que constantemente se añade nueva información, en el que constantemente las valoraciones de los agentes pueden cambiar, ¿vale? Entonces, cuando sucedió todo esto, podemos lanzar la hipótesis de que el sentimiento del mercado era más alcista que bajista, ¿vale? Simplemente sucedió lo que sea, pero en el largo plazo, ¿vale? Apoyado por esta acumulación, el sentimiento era muy alcista. Por eso el final del movimiento fue en su versión de agotamiento y por eso el final del movimiento alcista ha sido como un evento climático, ¿vale? Dicho eso, todas las huellas vistas por aquí son alcistas, todas las huellas vistas por aquí son alcistas, pero esto no quita, como digo, que mañana pase lo que sea, que se añada nueva información, que todo el mundo denoste a BTC y que al final aquí se empiece a vender agresivamente, ¿vale? Que se empiece a vender y nos lo roten todo. Eso es posible, ¿vale? O sea que vamos a mantener los pies en la tierra, vamos a analizar lo más objetivamente posible dentro de nuestras dificultades lo que estamos viendo en Bitcoin. Dicho eso, para mí es tan probable que vaya para arriba como por abajo. Largo plazo, vale, estas es mis conclusiones en base a lo que viene haciendo el precio, en base al contexto y al mapa de ruta que tenemos, vale, alcista a largo plazo, porque breve recapitalización, porque venimos de esa acumulación con todo ese volumen apoyando, control comprador y estamos en fase alcista. Neutral de medio plazo, ¿por qué? Porque estamos interactuando en esa nueva rotación donde compradores y vendedores están viendo qué sucede con el próximo movimiento del precio. Corto plazo bajista, ¿por qué? Porque venimos de un movimiento con huellas de sacudida por arriba, ¿vale? De máximos previos, y además de eso tenemos el movimiento posterior de debilidad, ¿vale? Una muestra de debilidad. Además de eso, como comenté en un tuit recientemente, la última vela de decisión, la última vela de intencionalidad bajista la tenemos ahí representada, ¿vale? Y todavía no hemos conseguido un cierre por encima de ella. Entonces, en el más corto plazo, hasta que yo no vea que la última vela de intencionalidad bajista, por ejemplo, esto es una huella que yo sigo, pero que podéis obtener podéis buscar cualquier otra huella,
hasta que yo no vea un desplazamiento del precio por encima de esa vela de intencionalidad bajista que me presupone a mí y que establece el control de corto plazo, para mí el sentimiento sigue siendo bajista, ¿vale? Para mí el movimiento bajista sigue latente, sigue vigente, ¿vale? No rotaría hasta que no suceda eso. ¿Qué puede suceder también? Pues que aquí se esté generando una acumulación, ¿vale? En cuyo caso, pues vale, en cuanto estemos por aquí, estemos fuera de esa vela y estemos a favor de la acumulación, pues vale, vamos a lanzar la hipótesis de que en el corto plazo el sentimiento del mercado, el control del mercado está a favor de los compradores, ¿vale? Nos deja un sentimiento alcista. Pero ya está, o sea, eso, hay que quedarse con las huellas que nos deja el mercado en estos 3 marcos temporales, ¿vale? Hay que conocer el contexto de largo plazo, el contexto de medio plazo y el contexto de corto plazo. A mí que me parece interesante, en el más corto plazo, pues analizar y operar las estructuras que nos pueda dejar, como digo, en los extremos del rango o incluso en el interior. Si nos deja alguna operable, ¿vale? Como la que se pueda estar dando ahí, pues vamos a intentar operarlas, ¿vale? Sabiendo que los límites operativos los tenemos bien definidos tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Con este contexto de medio plazo, ¿qué quiere decir? Pues que nadie se lleve las manos a la cabeza si mañana arranca el Bitcoin y empieza a buscar la zona de los 28, 26, etcétera, porque es totalmente normal, ¿vale? De hecho, no me hartaré de decirlo, pero de hecho sería hasta sano para continuar a favor de ese contexto y mapa de ruta alcista, que el mercado hiciera esto. Sería hasta sano. Alguna cierta lateralización que nos rote, que nos rompa toda esa zona de liquidez y que vuelva a subir, ¿vale? Este sería el mejor contexto que se puede dar para aquellos que tienen intereses alcistas en el Bitcoin, ¿vale? ¿En búsqueda de qué? Pues en búsqueda de esto, en búsqueda de esta sacudida que sucedió aquí. Vamos a intentar buscar para el largo plazo esta sacudida, ¿vale? Como digo, sería lo mejor que le puede pasar al Bitcoin para largo plazo. Evidentemente, para el que está en futuros apalancado a 3000%, una caída, pues posiblemente pues, lo lleve por delante, ¿vale? Pero esto, en previsión de buscar posteriormente esto, ¿vale? Esto que se me sale de la pantalla sería lo mejor. Entonces, el operador de largo plazo que no observa absolutamente nada más que este gráfico semanal tiene su alarma puesta aquí, ¿vale? En los mínimos de la estructura y va a estar esperando una sacudida. El operador de largo plazo que opera bajo metodología Wyckoff y bajo análisis de estructuras de largo plazo, ¿vale? Para mí esto sería lo más interesante que sucediera. ¿Que no sucede eso? Porque el mercado, imaginaos que ahora empieza y nos confirma posteriormente que realmente lo que nos está haciendo es una estructura más con dinámica, con cierta pendiente alcista, pues bueno, pues cuando consideremos que la proporcionalidad de fases se ha cubierto, ¿vale? Cuando consideremos que la proporcionalidad de fases se ha cubierto, pues empezaremos a buscar potenciales sacudidas que nos dejen la potencial fase C en búsqueda de, como digo, ese movimiento posterior alcista. ¿Esto cómo se puede dar? Pues posiblemente, en caso de que el mercado, como digo, esté trabajando en una estructura con cierta dinámica alcista, podría hacernos algo así, ¿vale? Y en realidad es lo mismo que lo que acabo de hacer, lo único que en vez de en términos totalmente horizontales, pues en términos con cierta pendiente alcista, ¿vale? Pero esto podría actuar como esta sacudida con la misma naturaleza, dejándonos el mismo sentimiento, ¿vale? Sacudiendo este mínimo, por ejemplo, o sea, no estoy lanzando la hipótesis de que vaya a ser así, solo estoy poniendo las dos posibilidades más factibles sobre la mesa. Y es que si trabajamos una estructura horizontal, que el mercado nos deje una sacudida, ¿vale? Y si trabajamos una estructura con cierta pendiente, la sacudida va a ser la misma, pero con cierta pendiente, ¿vale? Aquí nos sacude estos mínimos, este mínimo y este mínimo, ¿vale? Y aquí nos sacude estos mínimos. Pero en definitiva, en esencia, el comportamiento del mercado es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, como digo, a largo plazo vamos a estar esperando, para mí,
como veo que es probable que el mercado se mueva entre esas áreas, ¿vale? Para mí me parecería muy interesante que el mercado nos hiciera algo tal que así. Largo plazo, ¿vale? Y en el corto plazo, pues bueno, el que se quiera romper los ojos analizando estructuras de 5, 15 minutos, una hora, lo que sea, pues ahí podría dejarnos una, ¿vale? Y podríamos intentar aprovecharnos de ese desarrollo. ¿A mí qué me parece más interesante? Pues buscar estructuras como sucedió aquí. Esta fue muy buena estructura. Porque estamos en zona de máximos, ¿vale? Zona de máximos, zona de liquidez, y ahí es donde yo quiero buscar alguna operativa en reversión, ¿vale? Aquí me parecería muy interesante buscarla aquí. Buscar esto exactamente aquí. Porque estamos en mínimos, zona de liquidez, y apoyado del contexto macro, que es esta, nos podría dar una operación muy beneficiosa, ¿vale?